Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Rodolfo Márquez S. de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda en Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela, siempre activos para ustedes. El día de hoy vamos con la tercera clase de Historia de Venezuela para segundo año. Ya hemos hablado sobre la creación del Estado Nacional, luego hablamos sobre la estructura política y legal durante 1830, ahora vamos con la economía en 1830. Marx decía que todos los fenómenos sociales son dominantemente políticos, ideológicos o religiosos, pero siempre están determinados por la economía. Es decir, si usted quiere comprender la sociedad de un sitio determinado, en un momento determinado de su historia, analicen su economía y eso les dará unas buenas señales sobre cómo era esta sociedad. Por tal razón, el día de hoy vamos a analizar algunos indicadores económicos de Venezuela de 1830. Bien, estructura económica de Venezuela en 1830. Vamos a profundizar en los siguientes puntos: la producción agropecuaria, el comercio, la mano de obra, la propiedad y la hacienda pública. Comenzamos con la producción agropecuaria. La producción agropecuaria de 1830 estaba seriamente golpeada por la guerra. La guerra había destruido muchísimas tierras fértiles en nuestro país, había mermado el ganado en nuestro país y había afectado obviamente a la mano de obra. Así que la producción agropecuaria en nuestro país estaba reiniciando. Era una producción agropecuaria posguerra. Además, en esa época hubo un desplome en los precios del cacao, que era el principal producto venezolano durante toda la etapa colonial. Así que hubo una transición del cacao al café. Comenzamos a invertir más en café ya que los precios del cacao habían bajado y las plantas de cacao eran más costosas y de producción más lenta. Así que Venezuela pasó del cacao al café en este momento y comenzamos a desarrollar el café, que sería el producto más importante durante todo el siglo XIX. Pero, como les dije, estamos en una economía posguerra. Todo este desarrollo agropecuario fue muy lento. Luego tenemos el comercio. Nuestro principal socio comercial era España durante mucho tiempo, ya que nosotros éramos su colonia. Así que en este momento habíamos roto relaciones con nuestro principal socio y nuestra economía, como les dije anteriormente, estaba reiniciando. El comercio venezolano estaba altamente afectado. Por tal razón, el gobierno dispuso de eliminar los impuestos internos para favorecer el desarrollo comercial. Como decir ahora, las aduanas se eliminó por un momento determinado para favorecer el comercio interno en nuestro país. Luego tenemos la mano de obra. Como les dije, durante la guerra de independencia, la mano de obra había mermado, ya que muchas personas murieron durante la guerra, especialmente hombres. Además, gracias al decreto de Carúpano, muchos esclavos obtuvieron su libertad. Recuerden que Bolívar emite un decreto, que es el decreto de Carúpano, donde le otorga la libertad a todos aquellos esclavos que participaran en la guerra de independencia. Por tal razón, había mermado de tal forma la mano de obra que se dio la obligación de comenzar a pagar a todos los empleados en todas las haciendas de nuestro país. Entonces, una economía que se está reiniciando, perder la esclavitud, que fue uno de los principales motores de esta economía durante la etapa colonial, fue un golpe fuerte al cual tuvieron que adaptarse. Luego tenemos la propiedad. La propiedad en este momento determinado estaba gozando de un decreto emitido por Bolívar en 1817, que fue el decreto de haberes militares, donde se le otorgaba a todos los militares que participaron en el proceso de independencia, obviamente del lado de los patriotas, las tierras que por mucho tiempo le pertenecieron a los españoles. Pero ¿qué pasó con esto? Muchas de estas tierras que le pertenecían a los soldados rasos o de bajo rango, las fueron compradas por altos oficiales o por usureros a precios muy bajos. Y eso favoreció el latifundio en nuestro país. Y se crearon unos nuevos terratenientes que ya no eran españoles, sino militares, oficiales,
que se apoderaron de casi todas las tierras productivas de nuestro país. Y por último tenemos la hacienda pública. Ya vimos que la economía venezolana en 1830 estaba altamente afectada por la guerra de independencia. Así que los impuestos tuvieron que bajar muchísimo porque no se le podía estar cobrando impuestos a unas personas que no estaban produciendo. El Estado venezolano, producto de esto, que no estaba recibiendo este ingreso fiscal, se ve en la obligación de endeudarse y adquiere unas deudas que la vamos a mantener por casi todo el siglo XIX. Como vimos, la economía de Venezuela durante 1830 estuvo marcada por la guerra. Estaba muy reciente la guerra de independencia. Tenía una recuperación muy lenta, apostando en este momento por el café. Estaban surgiendo nuevos terratenientes que posteriormente se transformarían en los caudillos de nuestro país. Pero lo más desalentador es que esta situación económica no va a mejorar hasta la llegada del petróleo, pues durante todo el siglo XIX las guerras, los conflictos internos marcaron lo que fue la economía venezolana. Ahora bien, ya vimos la clase sobre la economía de Venezuela durante 1830. Ahora, ¿qué deseo que hagan ustedes? Deseo que profundicen sobre la producción agropecuaria, destacando esa transición del cacao al café y la propiedad, destacando lo que fue ese decreto emitido por Bolívar en 1817 sobre los haberes militares. Después que hagan esto, lo tienen en su cuaderno hasta que nosotros lo revisemos. Esto fue toda la clase sobre economía venezolana de 1830. Espero que la hayan disfrutado. Espero que sigan cuidándose en sus casas para que así podamos vernos a través de este canal. Soy el profesor Rodolfo Márquez S. Muchas gracias.